Hola familia, Viva Comunidad. Agradecidos con Dios que nos permite una vez más abrir su libro y exponernos a su mensaje. Seguimos con Apocalipsis, a esta altura el capítulo 3, verso 14 al 22. Sé ferviente con Jesús. Sé ferviente con Jesús. Ferviente es un adjetivo que muestra entusiasmo o admiración. La Nueva Versión Internacional subraya en la segunda parte del verso 19, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. La Reina Valera lo traduce diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mientras que la Nueva Traducción Viviente lo tradujo así, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sin duda, la iglesia de la Odisea manifestaba un juicio de valores distorsionado con respecto a Jesús. Eran celosos, pero no de su amistad con Jesús. Eran diligentes, pero no con respecto a los intereses de Jesús. Habían llegado al punto de ser indiferentes al Dios verdadero. Y esto parece ser que incluso desde el liderazgo espiritual. Entonces el Señor confronta a esta iglesia en relación a su indiferencia con Dios, a su amor a lo material y a la decisión de dejarlo fuera de su círculo de amigos. Para decirlo de otra manera, para ser ferviente con Jesús no se puede ser indiferente al Dios verdadero. Y esta sería la primera afirmación para poder sostener el desafío de la carta que fue enviada a la Odisea, iglesia de la Odisea. Así que no seas indiferente a Dios. Dice el verso 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. En mi Biblia o en la Nueva Versión Internacional hay una nota a pie de página en el concepto de soberano. En la Reina Valera del 60 traduce esta última afirmación como el principio de la creación de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce el principio y también tiene una nota a pie de página de la nueva creación de Dios. Esto tiene sentido y es coherente con lo que hemos visto en la nueva versión internacional, que a pie de página dice el principio. Puede intercambiarse por gobernante o el origen, este concepto de soberano. En la nueva versión añade a origen comienzo, acercándose también a lo que lo traduce la nueva traducción viviente y la Reina Valera. Al fin y al cabo, el principio. Pues bien, para que sepas, el título principal del emperador romano era Princeps, el primero, es decir, entre los ciudadanos romanos. Entonces, el Señor Jesús afirma su título divino por encima del emperador. Él es el origen de la creación, es el soberano de toda Roma, el planeta y el universo infinito. Y ante este Dios, no seas indiferente. Por muchas promesas que pueda dar un gobernante, Jesús los supera en demasía. Por tal razón, Jesús puede decir y hacer según lo que leemos en el verso 15 y 16. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. En ese periodo,
La Odisea era la ciudad más rica de Frigia, singularmente próspera, cuya capacidad le permitía incluso importar agua. Ellos carecían de agua natural. El agua se conducía por tuberías desde fuentes calientes situadas al sur a 12 kilómetros de distancia. Si ellos hubieran podido obtener agua de las montañas, hubiera estado tibia para cuando llegara a la ciudad. Ellos preferían agua fría para beber y caliente para bañarse. Y la queja era inminente por parte de los residentes locales que gozaban de un estilo de vida cómodo cuando recibían el agua tibia. Esa era su queja cuando recibían el agua tibia. La iglesia se había adecuado a las condiciones locales y vuelto indiferente al Señor soberano. El Señor los compara con el agua tibia, inútil. Y así como ellos sentían repulsión por su agua tibia, Jesús les manifiesta sentir por ellos lo mismo. Me enfermas, te vomitaré. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? Se conformó al mundo de su época, a los valores de su mundo, del mundo de su época, y se volvió indiferente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es que ellos actuaron en ignorancia. El apóstol Juan escribió en su primera carta lo siguiente, capítulo 2, verso 15 al 17, y voy a leerlo según la Nueva Traducción Viviente. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. En no pocas ocasiones hemos caído ante la mentira del mundo, manifestando indiferencia al Dios verdadero, o ajustando al Cristo que yo quiero seguir, uno entronizado y no el que no tiene dónde poner su cabeza, el cual es, ambas afirmaciones son verdad. Según Mateo 8, el mismo apóstol Mateo, ex recaudador de impuestos, escribió justamente que el Hijo del Hombre, palabra de Jesús, no tiene dónde reposar su cabeza. Y más adelante, en el capítulo 6, verso 19 al 21, registró lo que el maestro dejó dicho. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el verso 24, la segunda parte del verso 24, dejó dicho, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Este punto está correlacionado con los dos siguientes. Pero aquí lo que quiero subrayar, y es lo que nos permite la introducción del Señor a esta carta, a esta iglesia en su carta, no seas indiferente a Él. No seas indiferente a sus enseñanzas. No te permitas caer en las mentiras del mundo. Hoy tenemos acceso a toda la revelación. Y escucha lo que también el apóstol Juan vio más adelante, según el capítulo 19 en Apocalipsis. Verso 11
al 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Palabra de nuestro Dios. No seas indiferente a nuestro Dios soberano. Lo que nos lleva al siguiente punto. En consecuencia, al Dios que servimos, conocemos, nuestro Dios soberano, abandona el amor a las riquezas. No es posible ser ferviente con Jesús si amas a las riquezas. No se puede servir a dos señores. Y no se trata de amarlo más a Él que a las riquezas. Se trata de no amar a las riquezas y amar a Jesús con fervor. Dice el verso 17 al 19. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. La Odisea era un próspero centro banquero. Era conocida también por su industria textil, especialmente de lana, y famosa por su lana o su tela de color negro, lana de color negro. Tenía una escuela de medicina y fue famosa por su célebre polvo que se untaba en los párpados. El tema acá es que en la misma proporción de su confianza en lo que tenían en la ciudad, era la misma proporción de la iglesia en su escasez con respecto a su amor y confianza en los bienes espirituales del Señor. Estaban abismalmente opuestos en cuanto a lo que a Dios le interesa. Aquella iglesia amó más sus logros que al Señor. Fue tal su desdén hacia el Señor Jesús que le cerraron las puertas, dejando así a la iglesia pobre y con Jesús fuera de la casa, según el versículo 20. Y esto a diferencia de la iglesia de Filadelfia. Fue a él, en esta, a quien le cerraron las puertas, motivados por su amor desmedido hacia lo material y no hacia lo verdadero que viene de nuestro Dios. Todo por amar las riquezas y no a Dios. No amar a Dios por quien es Él. Y ahí la ligera confusión, como también engaño, de terminar amando los beneficios y no al benefactor. Y que justamente es un milagro de parte de Dios en la que podemos amarlo porque Él nos amó primero. Y con el Señor Jesús aprendemos a amarlo
y sostener una correcta relación con los bienes que Él nos confía para cumplir con sus planes, sus propósitos. Y justamente también dijo, y el apóstol Juan registró, ahora a la altura del capítulo 15, no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Solo es posible ser ferviente con Jesús, no siendo indiferente a Dios, abandonando el amor al dinero y teniéndolo a Él como amigo. Escoger la amistad de Jesús y no la del mundo. No la del mundo con sus deseos superficiales, con sus deseos materialistas. Vuelvo a leer desde el verso 19, la segunda parte del verso 19 hasta el verso 22. Y esta vez según la Nueva Traducción Viviente. Leo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Puedes tenerlo todo, pero sin Cristo no tienes nada. Puedes no tener nada de material, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Observa que la invitación no es para el otro lado del cielo. Se trata de una decisión actual e individual en este lado. En la Nueva Versión Internacional dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Es el mismo sentido con lo que Jesús ha estado terminando cada una de las 7 cartas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sin dudar, se escucha por medio de la palabra escrita. Pero es una experiencia sobrenatural que nos convoca a vivir personalmente una amistad con Jesús. Y esto expresado en 2 sentidos. Justamente, la primera, con el propio Señor Jesús. No se puede imitar, no se puede vender, no se puede pasar por ósmosis. No, es una experiencia individual y personal, y que por supuesto, como cualquier relación humana, en la medida de esa confianza, esa interacción, de ese conocimiento mutuo, pues se profundiza, se vuelve íntima, se vuelve fuerte, se vuelve celoso. No de manera enfermiza, correcta, de una manera correcta. Sin duda, inicia con Jesús, que es una invitación personal e insustituible. No se compara con ningún otro líder espiritual que haya cruzado o haya pisado este planeta. Todos han muerto. Jesús estuvo muerto y ahora vive. En el otro sentido, o en la otra manera de expresión, es justamente en la experiencia entre codiscípulos. Un hermano mayor o una hermana mayor acompañando a una menor, con la expectativa de recordarse mutuamente quién es el Señor de su iglesia. ¿Quién es el que está en la casa? ¿A quién le hemos abierto las puertas de nuestra vida? ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? De modo que el movimiento se repita, se multiplique, continúe. En donde en un momento el hermano menor se convierte en uno mayor.
para que un nuevo convertido a Cristo justamente esté alerta y no se deje seducir por las pasiones del mundo y se vuelva indiferente por lo que le apasiona a Dios, que no son los bienes materiales, son los bienes espirituales en gloria, que nos ayuda a administrar justamente lo que vemos y tocamos, y con ello tenemos acceso para hacer su voluntad y no la nuestra. Y en consecuencia el tener esa experiencia sobrenatural, no mística, no mágica, de una intimidad amistosa, de ser amigos, de ser amigo, de ser amiga de Jesús. Juan también dejó escrito lo que Jesús dijo al respecto. En el capítulo 15, ahora en los versos 16 y 17, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, y que si seguimos el orden o la secuencia de afirmaciones por parte de Jesús, esto de pedir sin duda tiene que ser consecuente a lo que está en el corazón de Dios, es decir, su mandamiento. No es oro refinado, no es comodidad exorbitante, escandalosa. La respuesta para vencer ante todo esto es escogiendo la amistad de Jesús, el Cristo del Evangelio, el Cristo de las Escrituras. Y en consecuencia, no siempre sentarse solo o sola, sino en una conversación, sentarse en un momento con un hermano mayor, un codiscípulo o una codiscípula. Y bueno, justamente ajustándonos a las circunstancias actuales por medio de una modalidad o plataforma como las dispuestas hoy día para mantener diálogos detrás o por medio de una pantalla. Que por supuesto ayudan, pero inevitablemente no sustituyen justamente la aspiración que Dios tiene del uno a uno y de lo que hemos estado tratando de comunicar, incluso con el texto a los Hebreos el pasado domingo. Sentarse a la mesa no solo o no sola, con Cristo sin duda, y un momento durante la semana en una relación personal y dinámica con alguien que me recuerde: no seas indiferente, ama las cosas de Dios, busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Todo lo que Dios sabe que necesitas, que yo necesito. Y justamente para ser amigos de Jesús y vernos junto con Él cumpliendo los designios de nuestro Dios soberano, nuestro Señor creador del cielo y la tierra, quien sostiene y justamente modera nuestras relaciones personales entre los que somos de la iglesia de Jesucristo. No seamos como la iglesia de la Odisea. Seamos consecuentes al Señor que el texto nos está exponiendo y que es la iglesia, que es el Señor de su iglesia hoy, en Piva. También habrá recompensa. Llegaremos a sentarnos con Jesús en su trono celestial, del otro lado del cielo. Algo que empezamos a disfrutar acá, desde el instante que le abres tu puerta al Señor. Puede ser que alguno de tus compañeros, amistades, conocidos, familiares no lo haga. Es una decisión personal y justamente que se evidencia o manifiesta en ser ferviente
no fan, sino discípulo de Jesús. No es una moda, no es una costumbre, no es un tema de época. Es un tema de una relación dinámica y vibrante con Jesús, con el Señor de las Escrituras. Con Él aprendemos a ser diligentes, a ser celosos, a ser fervorosos con respecto a nuestro Dios. Otra vez, nuestro Dios, Señor soberano, nuestro soberano Salvador. El amén, el testigo fiel, el veraz, el que justamente sabe leer nuestra condición y no nos deja quedarnos en la mentira, sino que su verdad nos lleve al arrepentimiento y en consecuencia a la verdadera libertad. Libertad de no estar atado a lo que vemos, incluso a lo que sentimos, sino fervorosos, conectados a Jesús para poder aprender a manejar todo lo demás de manera correcta en este lado del cielo. Que el Señor traiga bendición a su palabra leída y expuesta. Y que por supuesto seas uno de los muchos que dan el fruto que Él espera. Que Jesús te sustente, bendiga tu tiempo de reflexión personal y también grupal con los grupos en el que participas. Nos volvemos a ver el próximo domingo con la seguridad de que el Señor seguirá hablándonos y así desafiándonos conforme a su palabra. Hasta la próxima.